Descubre el milagroso poder divino que transforma vidas ocultas cuando no hay fuerzas. Fe Wonred. En el tercer año de Joacim, cuando la sequía asolaba la tierra de Israel y la desesperanza reinaba entre el pueblo, Elías, el profeta de Yahvé, se encontraba en medio del conflicto. En el reino de Acab, donde la adoración a Baal había oscurecido la fe en el verdadero Dios, Elías recibió una orden divina que lo llevó a la ciudad fenicia de Sarepta, un lugar donde la escasez de alimentos azotaba a todos sin piedad. El viento soplaba con fuerza, pero la tristeza en el corazón de la gente era más pesada que cualquier tormenta. Al llegar a las puertas de Sarepta, su mirada se topó con una mujer que parecía ser el reflejo mismo de la desesperanza. Era una viuda, su rostro surcado por la preocupante angustia de la miseria. Se hallaba recogiendo leña, y cuando Elías se acercó a ella, sus ojos desbordaban un dolor palpable. «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, y trae también un pan en tu mano», le pidió el profeta. La mujer, sorprendida, respondió con voz quebrantada: «Vive Yahvé tu Dios, que no tengo pan, sino un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la botija. Solo recojo 2 leños para entrar y preparar eso para mí y mi hijo, para que comamos y muramos». Elías, conocedor de la compasión y poder de Dios, le aseguró: «No te preocupes, ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí una torta pequeña, y después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la botija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra». La promesa del profeta, aunque inusitada y arriesgada, despertó una chispa de fe en el corazón de la mujer. A pesar de su desesperante situación, decidió actuar en obediencia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La mujer, con un corazón lleno de valentía, preparó la torta y se la entregó a Elías antes de satisfacer sus propias necesidades. Y así, el milagro comenzó. Cada día, cuando la viuda regresaba a la tinaja, se encontraba con una sorpresa. La harina nunca se acababa, y el aceite no disminuía. El milagro de provisión se repetía, no porque la viuda fuera rica, sino por la fidelidad de Dios en medio de la sequía. Sin embargo, la prueba no terminó allí. Un día, el hijo de la mujer cayó gravemente enfermo, y ante la inminente muerte, la mujer se volvió hacia Elías, entre lágrimas y lamentos. «¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mi iniquidad y a hacer morir a mi hijo?» Elías, lleno de compasión, clamó a Yahvé por misericordia, y, en un momento de poderosa intervención divina, Dios restauró la vida al niño. La mujer, ahora con su fe renovada, testificó al profeta: «Ahora sé que eres hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Y así, en medio de la oscuridad de Sarepta, germinó una luz de esperanza que podría desafiar al mismo pueblo de Israel, preguntándose si un acto de fe de una sola mujer podría desatar una revolución espiritual en un mundo que adoraba a Baal. La historia de Elías y la viuda de Sarepta continuó siendo un testimonio de la intervención divina en tiempos de desolación. Después del milagro de la resurrección del Hijo,
el espíritu del pueblo pareció vibrar con susurros de esperanza. Sin embargo, el llamado de Dios sobre Elías aún resonaba poderosamente en su corazón, llevando al profeta a inclinarse en oración por su nación. En esos días, la sequía se extendía más allá de las fronteras de Sarepta. La angustia de la falta de lluvia se sentía en cada rincón de Israel. Los campos marchitaban, y el clamor de los hambrientos llegaba hasta los cielos. Entonces, el Señor volvió a hablarle a Elías, diciéndole: «Ve y muéstrate a Acab, porque yo haré llover sobre la tierra». Con esta orden, Elías sintió en su ser el peso de una misión asignada por el Altísimo. Tras despedirse de la viuda, quien lo miraba con temor y gratitud, el profeta se encaminó hacia el reino de Acab. Algo dentro de él ardía con la promesa de Dios, pero también brotaban miedos sutiles a medida que se acercaba a la ciudad. Acab, el rey que había perseguido la voz de Dios, lo había tildado de chivo expiatorio de sus desgracias. No obstante, Elías sabía que el poder del Altísimo era mayor que cualquier enemigo que pudiera presentarse ante él. Cuando Elías llegó a Samaria, la atmósfera parecía opresiva, como si hasta los cielos aguardaran el juicio del fuego divino. De inmediato se presentó ante Acab, quien no ocultó su desprecio hacia el profeta. «¿Eres tú el que perturba a Israel?», preguntó el rey con una voz cargada de hostilidad. «No soy yo el que perturbo a Israel», respondió Elías, con la firmeza que solo la certeza divina puede otorgar, «sino tú y la casa de tu padre, al haber dejado los mandamientos de Yahvé y haber seguido a los Baales». El desafío resonó en las paredes del palacio, como un trueno en medio de la tormenta. Elías convocó a todos los profetas de Baal a reunirse en el monte Carmelo. Un escalofrío recorrió a los que los oyeron, pues sabían que la confrontación era inevitable. Allí, el profeta se preparaba para una batalla no solo contra los hombres, sino contra las fuerzas de la oscuridad que habían oprimido la adoración al verdadero Dios en Israel. Cuando llegó el día esperado, miles de corazones latían en el monte. Los profetas de Baal clamaron a sus dioses desde la mañana hasta el anochecer, pero no hubo respuesta. El desafío del profeta había puesto a prueba la validez de su adoración. Sin apartar la mirada de ellos, Elías se burló. «Quizá está meditando su Dios, o está ocupado, o de viaje. Clama en voz alta, pues es un Dios». El aire se tornaba denso, y el pueblo comenzaba a sentir la tensa expectación del momento que se avecinaba. Entonces, al llegar la hora del sacrificio, Elías preparó el altar. Con piedras y leña, haciendo una zanja alrededor, lo llenó con agua, haciéndolo humanamente imposible de encender. Con manos alzadas y con un corazón ardiente, clamó a Yahvé: «Contéstame, oh Señor, contéstame, para que este pueblo conozca que tú eres el Señor Dios y que tú has vuelto el corazón de ellos». En ese instante, el cielo se abrió. Un fuego consumidor descendió del cielo, consumiendo el holocausto, la leña y aún las piedras. Una vez más, el poder de Dios se manifestó, y todos cayeron de rostro proclamando: «Yahvé es Dios». Lo que la viuda de Sarepta no podía saber es que Dios ya había trazado un plan de redención que no solo tocaría su hogar, sino que también cambiaría el rumbo de una nación. Dios estaba listo para actuar. La revelación estaba a punto de desatarse en el corazón rebelde de Israel, preparándolos para lo que significaba una verdadera transformación. En medio de esta victoria espectacular, el pueblo miraba ansiosamente hacia el horizonte. ¿Y si después de esta manifestación de poder, todo estaba preparado para que la lluvia regresara? ¿Qué más asombroso habría de venir? Así comenzó la saga de retorno a la verdad, en un tiempo donde la soberanía de Dios se erguía ante la incredulidad. Un nuevo amanecer se acercaba para Israel, y el tiempo del juicio se convertía en una oportunidad de redención.
Pero Dios, en su infinita sabiduría, ya había decidido que el corazón de su pueblo debía ser moldeado y probado antes de que la lluvia fuera enviada. ¿Qué más misterios se descubrirían en este camino hacia una prometedora revelación del reino? Elías, habiendo visto la gloria y el poder de Dios en el monte Carmelo, se sintió momentáneamente renovado y fortalecido. Sin embargo, una sombra de inquietud cruzó su mente. Las victorias sobre los falsos ídolos eran esenciales, pero sabía que el camino hacia la restauración de Israel era largo y lleno de desafíos espirituales. Con el eco del pueblo proclamando «Yahvé es Dios», volvió a ponerse en pie, buscando la guía del Señor. Con el viento llevando la fragancia de la lluvia ahogada por el calor de la sequía, Elías se retiró al monte, recargado de fe, pero consciente de la carga que llevaba. Se arrodilló, poniendo su rostro entre sus rodillas mientras clamaba a Dios por la lluvia prometida. En su corazón sabía que la transformación no vendría sin un esfuerzo constante en oración y súplica. Mientras oraba, su espíritu se elevaba por encima de las dificultades, anhelando la respuesta de su Creador. Al enviar a su siervo a mirar hacia el mar, cada regreso vacío era una prueba de su fe. Así fue en el 7º intento, cuando el joven, con el rostro iluminado por la esperanza, declaró: «He aquí una nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar». La emoción brotó en Elías como un manantial. Dios finalmente estaba a punto de responder a su súplica. Sin dudarlo, le dijo a su siervo: «Ve y di a Acab, prepara tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga». Las nubes comenzaron a reunirse, y Elías, llenándose de poder, se lanzó en una carrera hacia Jezreel. El camino se tornó resbaladizo bajo la lluvia que empezó a caer, pero su corazón ardía con la convicción de que la obra de Dios había iniciado una transformación en el pueblo. Había una súbita efusión de esperanza en los corazones que antes vacilaban ante el ídolo de Baal. Sin embargo, mientras Elías corría, un oscuro mensaje llegó de la reina Jezabel. La furia de la mujer que había promovido la adoración de Baal se desbordaba como un torrente, y juró que haría de Elías uno de sus sacrificios. Cuando el profeta escuchó esto, la valentía que lo había llevado a confrontar a los 450 profetas de Baal se desvaneció como humo en el viento. La duda y el miedo lo abrumaron, y se puso en marcha, huyendo al desierto. La soledad comenzó a envolver a Elías y se sentó bajo un arbusto, deseando morir. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida», clamó en medio de su desesperación. Pero en su momento de mayor flaqueza, el ángel del Señor se le apareció, trayéndole pan y agua. «Levántate y come», le dijo. Así, reforzado por este alimento divino, caminó durante 40 días y 40 noches, hacia el monte Horeb, la montaña de Dios. Al llegar allí, Elías entró en una cueva y pasó la noche. Pero Dios tiene una forma peculiar de tratar con sus siervos. Entonces, el Señor vino a Elías con una pregunta penetrante. «¿Qué haces aquí, Elías?» Al contestar, el profeta expuso su conflicto. Se sentía el único que quedaba y que su labor había sido en vano. Sin embargo, Dios le reveló que aún había un remanente fiel en Israel, 7,000 que no se habían doblado ante Baal. La voz del Señor no se encontraba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Con ese susurro, Dios le mostró a Elías que la verdadera transformación no se revela solo en los grandes actos de poder, sino también en los pequeños, silenciosos guiños de su gracia. Dios estaba levantando a su pueblo, y Elías, aún en su quebranto, era parte de un plan mayor. Al regresar, un nuevo propósito llenó su ser. La lluvia no solo representaba la temporada de cosechas, sino una restauración espiritual para un pueblo que, finalmente,
comenzaría a ver su necesidad de Dios. El profeta volvió con la firmeza de aquel que se sabe llamado, listo para llevar a cabo nuevas instrucciones del Altísimo. Así, entre el susurro divino y los murmullos de un pueblo sediento, Elías se adentraba en una nueva misión. Pero lo que esperaba al final de ese viaje no era solo más lluvias, sino la poderosa revelación del propósito eterno de Dios para Israel. ¿Qué otros milagros les aguardaban en este camino de redención? En el horizonte, con las nubes en formación, un misterio aún aguardaba por desatarse, revelando así la majestuosidad de su soberanía. Mientras Elías emprendía el camino de regreso, una profunda convicción invadía su corazón. Las palabras del Señor resonaban en su mente. ¿Qué haces aquí, Elías? La caverna de Horeb, lugar de la revelación divina, había sido testigo de su lucha, pero ahora era tiempo de actuar. Con cada paso, la esperanza se iba avivando y la misión que Dios le había encomendado comenzaba a tomar forma en su espíritu. El camino lo condujo de regreso a Israel y así, al ver la casa de Acab, recordó el desafío que había enfrentado y la consiguiente victoria obtenida. Pero la sombra de Jezabel seguía acechando, como una nube oscura sobre su propósito. Al acercarse, Elías sintió la lucha en su interior, la batalla entre la fe y el miedo. Sin embargo, una chispa de valentía floreció en su alma. Ahora no estaba solo. Dios había prometido un remanente. Entrando en la ciudad, las palabras de Dios a Elías sobre un ungido se hicieron más palpables. Vas a buscar a Hazael para rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, para rey sobre Israel. Además, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, lo ungirás para ser profeta en tu lugar. Primera Reyes 19, 15, 16. Esta misión era más que un simple desafío. Era parte del plan soberano de Dios para restaurar a su pueblo. Mientras Elías se dirigía por las calles de Jezreel, su corazón latía con la expectativa de lo que vendría. Su primer encuentro sería con Jehú, un hombre que lo llevaría a firmes decisiones en su camino de fe. Sin embargo, al mismo tiempo, una ansiedad lo envolvía. ¿Realmente se atrevería a enfrentar a Jezabel? Sus pensamientos eran una tormenta, pero en medio de la confusión, recordó la nube pequeña que había visto surgir del mar. Esa misma nube que anunciaba la lluvia prometida. Al llegar al palacio de Acab, se sintió frente a una encrucijada. Allí, en la sala de los tronos, la reina Jezabel se hallaba en su majestad, distante e indiferente. El odio y el rencor podían palpitar en el aire. Jezabel había buscado destruir a los profetas del Señor y en su mente se agitaban recuerdos de los mártires que había dejado en el camino. Sin embargo, Elías recordaba que la poderosa mano de Dios siempre había prevalecido y que hasta el mismo viento obedecía a sus órdenes. Acab, no he venido en mi nombre sino en el del Altísimo, declaró con voz firme. El tiempo de justicia ha llegado y la mirada del Señor está puesta en esta nación. Así dice el Señor, la adoración a Baal será desmantelada y los líderes impíos serán despojados de su poder. Las palabras resonaron con el peso de la autoridad divina. Jezabel, con ojos como llamas, no podía dejar de temblar ante la declaración del profeta. De repente, una reverberación espiritual cruzó el ambiente. El pueblo que escuchaba la confrontación comenzó a murmurar, y el miedo se apoderó de los corazones de los que habían abandonado a Dios. La fe que había flaqueado empezó a reavivarse, y en ese instante, una nueva verdad se reveló a Elías. Así como había un remanente que no se había doblegado ante Baal, el corazón del pueblo también podría volverse nuevamente hacia su Creador. Pero al mismo tiempo, la ira de Jezabel estalló como un trueno. ¿Te atreves a desafiarme, profeta? Te haré pagar por estas palabras, dijo.
y aunque su voz estaba llena de veneno, también había un atisbo de miedo. Elías, seguro en la fuerza del Señor que lo sostenía, respondió: «Vine a restaurar y no a temer. La gloria de Dios se manifestará, y no hay poder que pueda oponerse a su voluntad». Con cada palabra, el aire temblaba, y la gloria de Dios comenzaba a formarse como un rayo de luz en la penumbra espiritual. El plan de Dios estaba en movimiento, y la verdad se revelaría. ¿Qué transformación se desataría en aquel pueblo en busca de libertad? ¿Sería Jezabel capaz de resistir el peso del juicio divino? Un horizonte de milagros aguardaba por ser desatado, y los corazones del pueblo palpitaban, preparados para la irrupción de un nuevo despertar. Todo estaba por cumplir. La historia de redención apenas comenzaba a revelarse. Jezabel, al oír las palabras de Elías, sintió que la furia consumía su ser. La revelación de su vulnerabilidad ante la valiente declaración del profeta provocó en ella una reacción casi instintiva, similar al rugido de un león. «Mañana a estas horas tu cabeza será mía». Su voz retumbó en las paredes del palacio y su mirada fulgurante pasaba del asombro al odio. En ese instante, como un viento oscuro que arrastra hojas secas, una profunda tensión se apoderó del ambiente. Elías, sin embargo, no titubeaba. La urgencia del momento lo llevó a recordar las palabras del Señor. Ese mismo Dios que lo había sostenido en los días de la sequía, ahora lo impulsaba a ser un faro de esperanza. Con un sencillo gesto, Elías levantó su mano, señalando hacia la reina, quien por un breve instante se congeló, como si las mismas palabras de Dios estuvieran cayendo sobre ella. «Así dice el Señor, la arrogancia será desmantelada, y aquellos que se alzan contra mi nombre serán silenciados. Observa y espera lo que Dios hará con aquellos que ponen su fe en ídolos». El pueblo, conmocionado y dividido, empezó a murmurar entre sí, y muchos comenzaron a recordar las promesas del Dios al que una vez habían servido. El poder de la proclamación del profeta despertó ecos de fe en cada rincón del palacio, como el susurro de una brisa fresca que trae alivio tras una tormenta. Pero Jezabel no daría su brazo a torcer. Su orgullo la mantenía firme. ¿Un Dios que salva a su pueblo? Ha llegado la hora de demostrar quién es realmente el verdadero rey aquí. Musitó entre dientes, formulando un oscuro juramento en su corazón. Elías sintió el cambio en la atmósfera. En medio de la confrontación, comprendió que la batalla no era solo contra Jezabel, sino la lucha espiritual sobre Israel misma. Este día no se decidirá por la espada, sino por el fuego de Dios que caerá sobre nuestra tierra, proclamó, amplificando su voz con convicción. Y tú, Jezabel, no serás más que un eco en el viento de la historia. Cuando Elías salió del palacio, sus pasos resonaban con la certeza de que su misión apenas comenzaba. Sin embargo, en su interior había un inquietante eco de advertencias. ¿Qué destino espera a los que se ríen de la voz del Altísimo?, reflexionó. Las palabras de Dios le susurraban mientras caminaba hacia el horizonte. El tiempo de la intervención divina se aproxima, y las promesas se harán realidad. En la quietud de la noche, mientras Elías oraba a solas, el cielo se tornó amenazador. Aunque la luna iluminaba el camino, la oscuridad parecía etérea y palpable. Sintió la presencia de Dios cubriéndolo, pero también un desafío que se avecinaba. «Jehú», murmuró, reconociendo el papel que el futuro rey de Israel tendría en los acontecimientos que se estaban desarrollando. En la distancia, una figura emergía entre las sombras. Era Eliseo, quien había estado aguardando la llegada de Elías, consciente del llamado divino que lo esperaba. Con un impulso inspirado, el profeta se dirigió hacia él. «Has venido en el momento justo. Tú serás parte de la reactivación de la fe de nuestra nación». Con la mirada firme, Elías tomó el manto que llevaba consigo,
un símbolo del poder de Dios. Te unjo como profeta en este tiempo de cambio. Juntos, desmantelaremos el poder de Baal y plantaremos la semilla de la verdadera adoración. La entrega de la misión transmitió a Eliseo una fuerza renovada, un ardor que lo preparaba para lo que venía. La voz del Señor resonaba en los corazones de los que permanecían fieles y los preparaba para el inevitable choque que se avecinaba. Sin embargo, hay algo que aún queda por desatar, pensó Elías en su corazón. La batalla ha comenzado, pero el plan de Dios va mucho más allá de lo que podemos ver. Una inconfundible sensación de pausa se apoderó de la noche, como si el mismo universo aguardara la manifestación de la gloria de Dios. Qué grandes actos de poder estaban próximos a revelarse en el tiempo de angustia. Qué transformación se desataría en los corazones del pueblo que había olvidado al Señor. El ciclo de la redención y el juicio apenas comenzaba, y Elías sabía que lo que se avecinaba era más que una confrontación. Era el cumplimiento de las promesas divinas que se tejerían en la historia. Entonces, con el manto de profeta entre sus manos y el fuego de Dios en su espíritu, se preparó para la obra que estaba destinada a cambiarlo todo, mientras el eco de la profecía aún resonaba en el aire. Restaura mi pueblo y desata el poder de mi gloria en la tierra. La mañana siguiente se alzó con un brillo sombrío, como si el mismo cielo presenciara la confrontación que se avecinaba. Elías se preparaba, consciente de que un fuego estaba a punto de caer sobre Israel, un fuego que provenía no solo del cielo, sino de la cruzada que libraba en su corazón. En su mente, la orden del Señor resonaba con claridad. Ve y muestra al pueblo que soy Dios, y que no hay otro. Las palabras de Jezabel aún vibraban en sus oídos, y la perspectiva de su veneno le inyectaba determinación. Esa tarde sería fundamental. Elías sabía que el altivo rey Acab, junto a Jezabel, intentaría desinfestar sus planes con ira y tiranía, pero el profeta estaba armado con la verdad. Mientras se dirigía al monte Carmelo, Elías sintió la intencionalidad divina envuelta en el aire, y como un guerrero que se prepara para la batalla, buscó un lugar alto desde donde pudiera llamar al pueblo a la reconciliación con su Creador. «Oh Israel», exclamó, «¿hasta cuándo dudaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, id en pos de él». Pronto, los siervos de Baal llegaron, todos de caras afiladas y corazones endurecidos, con su reina al fondo, observando con desdén. El ambiente se cargó de una tensión que desbordaba la promesa de un encuentro trascendental. Sabía que se encontraban en una encrucijada espiritual. El pueblo clamaba por una respuesta, pero su deseo había sucumbido ante los ídolos. Elías, con el manto aún en la mano, desafió a los falsos profetas. «Prepárenme un buey y pongan sobre la leña, y clamen a su Dios. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios». Las risas burlonas resonaron entre los adoradores de Baal, pero Elías mantenía su mirada fija, confiado en que el Dios de Israel no lo abandonaría. Entre invocaciones y danzas frenéticas, los profetas clamaron de mañana hasta mediodía. Pero no hubo respuesta, ni un susurro del cielo era escuchado. Elías observaba en silencio, sintiendo que la atmósfera cargada apuntaba hacia un momento de revelación. Al caer la tarde, cuando la tristeza se adueñaba de los corazones de los presentes, Elías se levantó. «Ahora es mi turno», afirmó con una firmeza que cortó el aire como una espada. Se dirigió al altar del Señor, y con manos decididas reconstruyó lo caído. Llamó a 12 piedras, recordando las tribus de Israel, y levantó un altar apropiado. Alabó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dando un paso audaz hacia la busca de la restauración.
Después de preparar el sacrificio, Elías mandó que cubrieran todo con agua hasta que el drenaje rebosara, una señal de que sería el fuego que procedería de lo alto, no una flama que dependiera del hombre. Con el corazón rebosante de fe, levantó su mirada al cielo y clamó: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, dinos hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. Las nubes oscuras comenzaron a agolparse sobre el monte, mientras que un susurro divino se hizo palpable. De repente, un fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña y las piedras. El pueblo cayó de rodillas exclamando con temor: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías sabía que este acto no solo era una prueba de poder, sino el inicio de una transformación espiritual. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío estaría en el corazón del pueblo. ¿Cómo responderían a esta revelación? La reina Jezabel escucharían ahora que el fuego del cielo había hablado, y sin embargo, ¿cómo se tornaría su ira? Mientras la celebración del pueblo comenzaba, una inquietud invadía el corazón de Elías. Pensó para sí mismo. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios era que el fuego que ha caído hoy, es solo el principio, sino un llamado a que su reino se desmoronara para dar paso a una nueva era. Una sombra de desafío dibujó su rostro mientras su mirada se dirigía al horizonte, buscando respuestas a las preguntas que el fuego del cielo había planteado. ¿Estaba verdaderamente Israel listo para volver a vivir en el pacto? Las promesas de redención estaban en el aire, pero las tinieblas aún acechaban. El destino del reino jamás volvería a ser el mismo, ya que el rugido y la voz del Altísimo resonaban en la memoria de su pueblo. El ciclo de la restauración se había iniciado, y Elías sentía que pronto, lo que había comenzado con fuego, se completaría en la obra de poder del Señor. ¿Qué más había de revelarse mientras el corazón de la reina se endurecía y el espíritu del pueblo despertaba? Con fe ardiente, Elías esperaba la próxima palabra de Dios, aún consciente de que el mayor desafío estaba aún por venir. La euforia que se desbordaba entre el pueblo pronto fue opacada por el temor que comenzó a surgir en el corazón de Acab al enterarse de la derrota de Baal. Mientras los murmullos de alabanza llenaban el aire, Elías se apartó, sintiendo el peso del mandato que aún le aguardaba. No solo era un triunfo, sino el inicio de un proceso de purificación que demandaría valor, perseverancia y una fe inquebrantable. De repente, un mensaje de peligro llegó a sus oídos. Jezabel ha prometido que tu vida será la moneda de cambio por la muerte de los profetas de Baal. La noticia golpeó su corazón, y se sintió acosado por esa sombra oscura que había amenazado al pueblo de Dios. Sus decisiones lo llevarían a enfrentarse a la furia de una reina que usaría todos sus recursos para desatar una espiral de venganza. El rostro del profeta se tornó sombrío mientras se dirigía a la ladera del monte, buscando el refugio de la presencia del Señor. Allí, en soledad, comenzó a clamar: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Acaso no has mostrado tu poder en el fuego? ¿Vas a dejar que la oscuridad apague la luz nuevamente? El eco de su voz resonó en el vacío, presagiando el tumulto que se avecinaba, mientras que una nube de incertidumbre cubría su mente. Mientras tanto, en el palacio, Jezabel hervía en cólera. ¿Cómo es posible que un solo hombre haya desafiado a los poderes que apoyan este reino?, gritó. Su furia se convertía en un torbellino, y en su corazón se encendía un deseo ardiente de venganza. Convocó a sus consejeros y a los profetas de Baal, fortaleciendo el ímpetu de su propósito. Traedme a Elías. Su vida pagará la afrenta. En el monte, Elías sentía que la brisa fría traía consigo palabras de advertencia. En medio de su angustia, Dios se acercó a él, envolviéndolo en un manto de consuelo.
No temas, Elías. He preparado un remanente en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal. La certeza divina trajo fuerza a su espíritu cansado, pues comprendió que no estaba solo, que aún había esperanza en medio de la oscuridad. El profeta buscó un claro en la colina, donde el sol comenzaba a desaparecer, y allí se arrodilló, pidiendo a Dios que revelara su propósito, deseando entender qué rumbo debía tomar. ¿Cómo podrá esta tierra ser libre de la influencia del mal que se cierne sobre su gente? Clamó con tono firme, dispuesto a recibir la respuesta. De repente, el mismo sol que se hundía en el horizonte pareció resplandecer con una nueva luz. Un destello de revelación atravesó su ser. El fuego que cayó hoy no solo consume, también purifica. Las llamas serán el inicio de un movimiento que atravesará generaciones. La voz que clama en el desierto es el eco de mi voluntad. Con el miedo disipándose, se irguió con determinación renovada. Los planes de Jezabel podían ser oscuros, pero la luz de Dios siempre prevalecería. Había naciones que esperaban escuchar el mensaje de redención. ¿Acaso no era su misión también alcanzarlas? Elías regresó hacia el pueblo, su espíritu inflamado por el propósito del Altísimo. Israel, no seamos cazados por la oscuridad otra vez. El poder de Dios no se ha apagado. Más bien, ahora está más vivo que nunca en medio de nosotros. Campanas de restauración resonaban en su corazón. Sin embargo, había una pregunta ardiendo en su interior. ¿Cuál sería la respuesta de Jezabel ante este renacer? Las tinieblas no se rendirían fácilmente, y el siguiente paso era crucial. El profeta sabía que estaba a punto de comenzar un enfrentamiento que iría más allá de su propia vida. Un reto que podría cambiar el curso de Israel. Se preguntaba, mientras un brillo de sol se extinguía, ¿cómo se manifestará el poder de Dios ante la tiranía que busca apoderarse de su pueblo? Las promesas de Dios eran claras. Y posiblemente lo que se revelaría a continuación no solo transformaría a la nación, sino que contestaría una pregunta más eterna. ¿Cuán lejos está dispuesto Dios a llegar para restaurar a su pueblo? El misterio de la soberanía divina empezaba a desenredarse en una historia aún no contada. Elías se adentró entre el murmullo del pueblo, cada paso resonando con la fe renovada que brotaba de su interior. Las miradas de los israelitas, aún aturdidas por el reciente triunfo, se volvían hacia él con aplomo. Comprendía que la victoria en el Monte Carmelo no era solo de él, sino del Señor que lo había enviado. A su alrededor, los corazones cobraban vida, despertando un anhelo de volver a los caminos del Dios verdadero. Mientras Elías hablaba, una celosa obsesión ardía en el corazón de Jezabel. Eso no se quedará así, pensaba. Fue a su alcoba, donde la luz apenas lograba penetrar la oscuridad creada por cortinas pesadas, y allí, con una mano temblorosa, tomó su pluma. Que se oiga en todo el reino, Elías se ha convertido en el enemigo número 1. Que sea él el que pague por la deshonra, y que su vida termine en una muerte dolorosa. Sus palabras eran veneno, y en su mente tejía planes que envolvían no solo a Elías, sino también a todos aquellos que osaran desafiar su autoridad. Al día siguiente, la noticia de la amenaza de Jezabel se propagó como fuego en un campo seco. Un viento gélido parecía soplar en el alma de Elías. ¿Por qué continúas, Señor?, clamó en un susurro angustiado mientras caminaba por los senderos de un desierto que parecía tan vasto como su desánimo. ¿Por qué has llevado a tu siervo a este preludio de muerte después de haber hecho descender fuego del cielo? Y fue entonces cuando el ángel del Señor se le apareció, iluminando la oscuridad que lo envolvía. «Levántate y come, Elías», dijo la celestial figura, trayendo consigo alimento y agua que lo revitalizaría.
Como un eco de la fe que había llevado a sus contemporáneos a desatar la plegaria, volvió a levantarse, recordando que el viaje hacia la misión divina apenas comenzaba. «Aún te queda un camino largo por recorrer», le dijo el ángel, guiándolo hacia el monte Horeb. Fue en la cueva del monte Horeb donde se encontró con la increíble manifestación del poder de Dios. En el silencio abrumador, un viento fuerte resopló, desgarrando las rocas. Un terremoto siguió, y fuego consumió el área. Pero en cada muestra de fuerza, Elías no encontró al Señor. Finalmente, en un suave murmullo, sintió la presencia del Altísimo. «¿Qué haces aquí, Elías?», preguntó la voz divina. Con el corazón palpitante respondió: «He sido celoso por el Señor Dios de los ejércitos, pero los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas». Una vez más, en su confusión y tristeza, la soledad parecía asfixiarlo. «No temas, Elías», le dijo Dios. «Yo he guardado para mí 7,000 hombres en Israel, que no han doblado su rodilla ante Baal, ni lo han besado». Las palabras del Señor resonaron en su interior, llenándolo de valor y recordándole la grandeza de su plan. Entonces, Dios le reveló su propósito divino que aún permanecía oculto. «Ve y unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú como rey de Israel, también a Eliseo como profeta en tu lugar». La dirección era clara. El ciclo de restauración podía emprenderse solo bajo la guía de aquellos que Dios había preparado. Elías, un hombre asustado, sintió que la certeza de la misión le hacía erguirse nuevamente. El acto de restauración estaba en marcha, y el mismo poder que le había dado la victoria en el Monte Carmelo, ahora lo impulsaba a desafiar las corrientes de la maldad. La luz de la esperanza se encendió ante un horizonte aún incierto. Un escalofrío recorrió su ser ante el entendimiento de lo que Dios estaba a punto de hacer. ¿Cuánto están dispuestos a resistir las puertas del infierno ante el poder de Dios?, se preguntaba mientras la visión de lo que estaba por venir brillaba como nuevo día en su corazón. Mientras el profeta se preparaba para comenzar una nueva etapa, una pregunta se unía a su espíritu. ¿Puede la soberanía de Dios atravesar incluso los corazones endurecidos en desafío? El eco de esta revelación comenzaba a tomar forma, marcando el camino a un grandioso desenlace que transformaría no solo Israel, sino también el destino de muchas generaciones. Con la misión divina resonando en su corazón, Elías se dejó guiar por el Espíritu hasta la aldea donde los hombres de Israel habían comenzado a murmurar sobre la llegada de un nuevo rey. Cada paso lo llevaba hacia el cumplimiento de las palabras de Dios. Pero en su andar, la sombra de Jezabel seguía acechando, un recordatorio del enemigo que se oponía injustamente al plan divino. Llegó a la puerta de Hazael, un hombre fuerte y determinado, pero cuyas manos estaban manchadas con el temor al poder que Jezabel había establecido. Elías, en su sabiduría, sabía que debía ser prudente. Al abrir la puerta, Hazael lo observó intrigado, y Elías, con voz firme pero amorosa, le transmitió el mensaje del Señor. «Elías, siervo de Dios, te unge como rey sobre Siria». Las palabras rompieron la trance que mantenía a Hazael cautivo. Aquello parecía absurdo, un simple profeta pronunciando sobre él desde las ruinas del pasado, a pesar de la presente realidad de opresión. Sin embargo, una chispa de fe se encendió en su interior, una fe que había estado atrapada en las redes de la ambición y el miedo. «¿Seré yo rey?», preguntó sintiéndose abrumado. «No temas, Hazael, porque el ojo de Dios te ha visto en la concreta oscuridad de tu corazón. No serán tus fuerzas, sino el poder del Altísimo, el cual prevalecerá en ti», respondió Elías, anticipando la resistencia de aquel que había estado entre la espada y la pared del temor. Mientras Hazael procesaba la ungida palabras del profeta, algo dentro de él se transformaba.
En sus venas corría no solo sangre noble, sino un llamado a la grandeza, aun cuando el camino hacia ella estaba amenazado por un gobierno tirano. Apenas surgiendo de su asombro, Hazael se postró ante Elías, y la decisión divina comenzó a enraizarse en lo más profundo de su ser. Tras ungir a Hazael, Elías se encaminó a su siguiente destino, Jehú, el hijo de Josafat. El camino no era fácil, y la opresión del pueblo pesaba en su corazón. Mientras Elías avanzaba, recordó cómo la risa de los dioses falsos había desgastado los corazones del pueblo, llevándolos a un valle de desesperación. Él se aferró a la promesa que el Señor había hecho. Los gobernantes caerán, y mi pueblo conocerá la verdad, murmuraba para sí mismo. En un día nublado en la ciudad de Ramot, donde los ecos de luchas ancestrales aún resonaban, Jehú lo recibió con incredulidad al ser proclamado rey sobre Israel. ¿Acaso no soy hijo de un simple hombre?, replicó, sumido en su asombro. Elías, con los dedos temblorosos por la gravedad de la misión, lo miró a los ojos y dijo: «Tu unción no viene de los hombres, Jehú, sino del Dios de Israel. La obra que comenzarás será el juicio sobre aquellos que han llevado a mi pueblo por caminos de idolatría. ¿Tienes valor para levantar tu espada?». El joven, sintiendo la urgencia del mensaje de Elías y el peso del destino, respiró hondo. El fuego de la justicia ardía en su interior y ya no podía ignorar el clamor de su pueblo. «Hitor bloquearé por mi pueblo, que sea la voluntad de Dios hecha en mí», exclamó, y en su promesa resonó algo que había sido profetizado hacía mucho tiempo: el regreso a la fidelidad del pacto. Más allá del horizonte, donde los cielos se unían con la tierra, una serie de eventos comenzaban a tomarse forma. Sin embargo, la sombra de Jezabel se extendía, amenazante, como un manto negro cubriendo a Israel. Mientras las unciones se llevaban a cabo, Elías sabía que la batalla final contra los poderes de la oscuridad estaba por llegar. A medida que avanzaba hacia el pueblo, Elías sintió el peso de la historia en sus hombros. ¿Entenderá mi pueblo que la liberación no es solo de sus enemigos tangibles, sino también de las cadenas invisibles que oprimen sus corazones?, se preguntó. Y la revelación se acercaba a su corazón como un susurro. La fe, como un rayo de luz, iluminará incluso las más oscuras redadas del enemigo. En su viaje hacia la confrontación con Jezabel, le surgió una inquietante pregunta en su corazón. ¿Puede un siervo de Dios, despojado de todas sus fuerzas, aún traer la salvación con el solo poder de la fe y la obediencia? El eco de la revelación resonó en sus pensamientos mientras se preparaba para el enfrentamiento divino que aguardaba. Una batalla que prometía decisiones cruentas, pero que también traería una victoria con un propósito, más allá de lo que él mismo podía vislumbrar. Mientras Elías avanzaba hacia la ciudad, el sol comenzaba a caer tras el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo amenazador. La atmósfera se sentía cargada de tensión, y un murmullo de expectativa recorría el pueblo. La noticia de sus acciones y la ungida misión se esparcía como el fuego en la paja seca, y los corazones españoles latían con ansiedad y esperanza al mismo tiempo. Al llegar a Jezreel, Elías sintió un peso abrumador al cruzar las puertas del palacio de Acab. La opulencia del lugar contrastaba con el sufrimiento de su pueblo. Sin embargo, también recuerda las palabras del Señor: «Ve y presenta mi juicio ante Jezabel». La gran reina estaba en la fuerza del poder, cercada de adulación y servidumbre, y Elías, con el manto de profeta sobre sus hombros, se preparaba para enfrentarla. El ruido en la sala se detuvo cuando Elías apareció ante Jezabel. La reina, altiva y decidida, lo miró con desprecio. «¿Eres tú el que ha traído problemas a Israel?», preguntó, su tono amenazador reverberando en las paredes del palacio.
No he traído problemas, respondió Elías con voz firme, sino tú y la casa de tu padre, al haber dejado los mandamientos de Jehová y seguir a Baal. Primero Reyes 18:18. El ambiente se tornó pesado, las palabras de Elías resonaban como un eco en los corazones del pueblo que había sido testigo de su gloria en el monte Carmelo. Pero Jezabel, consumida por su ira y orgullo, no se dejaba intimidar. Por sus palabras, será tu vida la que perderás, dijo con un tono helado. La sombra de su amenaza caía sobre Elías como un manto oscuro. El profeta, sin embargo, sabía que no estaba solo. La voz de Dios resonaba en su interior, recordándole que había un remanente fiel que aún creía en la verdadera adoración. Pero en el fondo, una ansiedad comenzaba a crecer en su corazón. ¿Sería verdaderamente suficiente su fe para desafiar el poder de la tiranía que Jezabel representaba? La historia de redención que había empezado parecía estar a la merced de uno de los corazones más oscuros de Israel. Así dice el Señor, continuó Elías con firmeza renovada. Quedará por juicio la casa de Acab, y todos los que siguen a Baal deberán rendirse ante el único Dios verdadero. Las palabras impactaron como un trueno en la noche. Algunos entre el pueblo comenzaban a recordar sus ancestrales compromisos con Yahvé. Sin embargo, la ira de Jezabel ardía como un fuego indomable. Mañana a esta misma hora te buscaré para hacer de ti un sacrificio, tal como tú has hecho con mis profetas, gritó, su voz resonando con la fuerza del odio. El corazón de Elías se hundió un poco. La batalla que había librado con tanto fervor parecía haber despertado un vendaval de resistencia en lugar de la paz que esperaba. Con paso firme, pero sintiendo la carga sobre sus hombros, Elías dejó el palacio. En su noche de soledad, se retiró al desierto, donde se sintió más vulnerable que nunca. Fue allí, bajo un solitario arbusto, que clamó, «Basta ya, oh Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres». Primera Reyes 19:4. La desesperación lo había alcanzado, como una sombra que no podía sacudirse, pero incluso en su quebranto, Dios no le abandonó. En momentos de mayor debilidad, el ángel del Señor apareció, haciéndole de comer pan y agua, preparando su espíritu para los días que habían de venir. «Levántate y come», le decía, porque el camino sería largo. Elías supo en su interior que, a pesar de la tormenta, aún había planes celestiales que desatarían una nueva revelación. Mientras se levantaba con un nuevo propósito, recordó las palabras del Señor. Su misión apenas comenzaba, y el tiempo del juicio sobre la reina Jezabel debía concretarse. Este reino no arderá solo en la cólera de la oscuridad, sino que será también un campo de plantación de la fe. Elías ascendió al monte Horeb, donde se encontró con la manifestación divina. En aquel silencio abrumador, la presencia de Dios se reveló en un suave murmullo. Él le volvió a preguntar, «¿Qué haces aquí, Elías?» Y el profeta, lleno de angustia, expuso su lucha interna. Pero en la respuesta de Dios, Elías vio más que promesas. Entendió que un remanente fiel se alzaba en Israel. Mientras su espíritu se avivaba, la misión se tornaba clara. Ungir a Hazael, Jehú y Eliseo. Cada uno de ellos sería parte fundamental en el plan divino, y no solo eso, sino que el reino caería bajo la mano poderosa de Dios. Ante esa revelación, la sombra de Jezabel parecía menos intimidante. Al despedirse del monte Horeb y regresar a su pueblo, un nuevo aliento llegaba a sus fibras. La soberanía de Dios se teje en lo ordinario y lo extraordinario. Las promesas no se detendrán en la opresión. Habrá liberación y redención, pensó mientras se encaminaba hacia el futuro. Elías sabía que la batalla que venía implicaba mucho más que él. Era la lucha por la vida del pueblo y por su regreso al verdadero Dios.
Un profundo aliento de fe guiaba sus pasos, llevándolo hacia el cumplimiento del plan que aún se desarrollaba en las sombras. Pero ¿qué más había de revelar Dios en esta trayectoria hacia un despertar espiritual? ¿Cuáles serían las repercusiones de su confrontación y el destino de los que se habían desviado de la fe? Las aguas de la historia estaban a punto de agitarse de una manera que Israel jamás podría haber imaginado.